Vamos con noticias internacionales, información de último minuto con Soledad Agüero. Sole. Información que está en desarrollo porque los medios en Estados Unidos reportan un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida. Esto es la Universidad de Tallahassee. Todavía no hay información oficial respecto a las víctimas. Hay algunos medios que están hablando de 5 muertos, otros medios, la mayoría de los medios en Estados Unidos a esta hora habla de por lo menos 6 personas heridas. Estamos esperando ahí que desde la policía entreguen algunas cifras según lo que se ha podido verificar hasta el momento, pero ya vemos algunos de los videos que se han difundido en las redes sociales. También se habla que el tirador ya está bajo custodia de la policía, pero de acuerdo a las informaciones preliminares, este incidente se habría generado dentro de una zona céntrica de la universidad. Ahí testigos dicen haber escuchado varias detonaciones y después de eso inmediatamente desde la universidad emitieron una alerta de emergencia. Aquí ya sabemos que las universidades tienen sus propios sistemas de alerta, donde le pidieron al personal académico y a los estudiantes que buscaran refugio inmediato, que mantuvieran las puertas cerradas y que se mantuvieran alejados de las ventanas. También todas las clases, todas las actividades que estaban programadas para este día están suspendidas. El acceso al campus también se encuentra a esta hora restringida, salvo para los equipos de emergencia, que están ahí todavía tratando de poder controlar la situación. Estamos viendo ahí las imágenes bien, dramáticas en el momento en que se produce esta alerta sobre la posible presencia de un tirador activo en el campus, ahí en esa Universidad Estatal de Florida. Y lo hemos visto en otros tiroteos. Dentro del protocolo está que las personas se tienen que quedar en el lugar, buscar un refugio seguro, pero no salir corriendo o arrancando de la zona. Después de que ya está medianamente contenida la situación, se les permite ir saliendo, como lo estamos viendo ahí en imágenes, más o menos en calma, en tranquilidad. El perímetro se cierra para que puedan llegar quienes están a cargo de la seguridad. Y ahí la duda es si es que hay algún dato, Sole, sobre el autor de este tiroteo. Si es que está o no, lo pudieron pillar eso o todavía... se sabe. La identidad, la motivación, eso es algo que todavía es muy reciente, es información que van a ir recabando durante el día, pero sí se confirmó que se encuentra ahora, hay un sospechoso que está bajo custodia, según las últimas fuentes que han comentado a los medios que están tratando de recoger la información, mientras que el presidente Donald Trump, que estaba junto a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, reunido en la Casa Blanca, ya está al tanto de lo que pasó en un hecho que, según sus primeras impresiones, calificó como un hecho triste y vergonzoso. Sí, está todavía en desarrollo esta noticia. Esto pasa en el interior de una universidad, lamentablemente teniendo que comentar nuevamente sobre un tiroteo en una universidad y hasta ahora la información, como tú bien dices, yo estaba revisando varios medios locales, se habla de al menos entre 4 o 6 heridos. El tema de los fallecidos está circulando en redes, pero como información oficial al menos hasta ahora no está. Sí, estamos ahí esperando a ver si dentro de algunos minutos se habla alguna autoridad para entregar esas cifras. Pati, te invito a que vayamos a una pausa, pero a la vuelta les vamos a estar contando de otro de los videos que se han viralizado. Regresamos con más noticias internacionales. Sole, y tú ahí nos habías dejado algo también. Sí, pero revisemos primero porque ha sido un momento de reuniones varias en Europa, también en Estados Unidos, y con Donald Trump, que recibió hoy día en la Casa Blanca a la que podríamos decir su mejor amiga dentro de Europa, Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, que claro, fue en calidad de negociadora de la Unión Europea sobre los aranceles como interlocutora del resto de sus socios. Donald Trump ya había dicho que iba a negociar con la Unión Europea como bloque, no país por país, y también hay mucha presión respecto a qué es lo que podría lograr Giorgia Meloni en esta reunión. Ella dijo estar optimista de poder alcanzar un acuerdo. Hasta ahora las palabras que
conocimos hace muy poco de Donald Trump fue que va a haber acuerdo comercial en un 100% con la Unión Europea. Claro. Pero la verdad es que en cuanto a las conversaciones que ya ha habido entre Estados Unidos y otros actores, como por ejemplo Japón, la ronda de conversaciones entre representantes de ambos gobiernos, que era visto como un primer antecedente de cómo se venía la mano en materia de negociaciones, bueno, no se logró un acuerdo. Desde Japón dijeron que las negociaciones futuras no van a ser fáciles, aunque cada vez que hay reuniones entre representantes diplomáticos siempre dicen que fueron reuniones provechosas, claro, pero por ahora todo sigue igual. Y a propósito también del tema arancelario, Donald Trump nuevamente arremetió contra Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, del Banco Central en Estados Unidos, que es una pelea que ya viene hace tiempo, aun cuando el propio Donald Trump había nominado para ese cargo a Jerome Powell. Porque se supone que es un cargo que tiene que ser independiente, autónomo de los políticos de turno. Exacto. Y que tiene que ser, supone, muy respetado, porque tiene que ir tomando ahí decisiones que afectan a la economía del país, y sus opiniones también son muy importantes. Exactamente. ¿Y qué opinión dio ahora sobre los aranceles? Dijo que, bueno, que los aranceles que había impuesto Donald Trump sobre ya casi todos sus socios comerciales habían sido mayores de lo previsto, y que eso va a tener como consecuencia un aumento de la inflación y va a hacer que el crecimiento sea más lento. Y es eso lo que no le gustó a Donald Trump. Eso es lo que más le dolió, yo creo, a Donald Trump, porque directamente que la máxima autoridad de estos temas plantee que con sus decisiones van a subir los precios, que, o sea, la gente votó por Donald Trump para que bajaran los precios. Claro. Y entiendo que Donald Trump, cuando responde, dice, pero si están bajando los precios, y menciona los famosos huevos. Sí, los famosos huevos, dice, claro. No solo que están bajando los precios, sino que Estados Unidos se está haciendo rico, con mayúsculas, la publicación que se vio ahí en su red social. Pero desde hace tiempo les decía que Donald Trump viene presionando también a Jerome Powell para que baje las tasas de interés, y que fue otro de los argumentos que él dio ahí en esta publicación, donde dice: el despido de Powell no puede esperar. Pero no se puede, no lo puede despedir, ¿no? Tiene que cumplir, parece, su mandato hasta 2025. Yo no lo tengo claro. Sí, su mandato termina en 2026, y acá hay todo un tema legal detrás que se está discutiendo. El propio Jerome Powell dice que Donald Trump no tiene la facultad de despedirlo, que si le llegara en algún momento a pedir la renuncia, no lo va a hacer. Entonces, si es que llegara a ocurrir alguna movida de esa naturaleza, seguramente que eso terminaría resolviéndose en los tribunales en Estados Unidos, porque aquí tiene un mandato fijo que termina en 2026, ¿no? Pero además que es como una cosa obvia, pues si sube los aranceles, los productos que se compren van a ser más caros, y eso va a tener impacto y van a subir los precios. Y solo mencionaba lo de los huevos porque entiendo que la causa por la cual subieron y ahora estarían bajando es porque hubo gripe aviar, hubo una matanza de gallina, y eso también involucró que subieran los precios. Sí, bueno, son entre varias de las consecuencias que está dejando estas primeras medidas económicas de